El silencio de la reina. El caso de Mary Calloway. El gancho. El choque inicial. Un silencio de tumba. Era lo único que se movía en la sala 3B de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, interrumpido solo por el crujir de un papel que representaba 10.000 millones de euros. En un lado, erguido como un águila sobre un nido robado, estaba Ricardo Arana, el titán de la construcción y el sector inmobiliario español, con una sonrisa cruel dirigida a su amante, sentada descaradamente en la primera fila. Llevaba un traje de lana vicuña color gris carbón, hecho a medida en Savile Row, que gritaba, «Soy más rico que vuestro sistema». En el otro, sola y empequeñecida, en la inmensidad de la sala, su esposa, María Arana. Parecía tan pálida y frágil como una flor prensada en un libro antiguo, la encarnación del término florero que la prensa le había endosado. Todos en Madrid conocían la historia. El magnate implacable se deshacía de su mujer callada y simple para reemplazarla por un modelo más joven y ostentoso. Esta audiencia era una mera formalidad legal, un simple corte de cabos. Pero habían olvidado la regla de oro. El agua mansa corre profunda, y la persona más silenciosa en la sala es a menudo la más letal. Acto Q. El teatro de la humillación. El aire de la sala olía a colonia de diseñador, ambición desmedida y a café frío. Por lo que se sabía, era el divorcio de alta pérdida más aburrido de la década. Ricardo, el consejero delegado de Arana Global, un gigante con intereses desde la Gran Vía hasta el Caribe, se sentaba en la mesa del demandado, como si fuera la cabecera de su propia sala de juntas. Su cabello plateado era perfecto, y su postura irradiaba un dominio brutal. A su lado, Marcos Bravo. Bravo era un auténtico tiburón del prestigioso bufete madrileño Lozano en Asociados, un hombre cuya tarifa de consulta superaba el presupuesto de una pequeña provincia. Compartían un murmullo de burla. Detrás de ellos, en la galería, estaba Sierra. Sierra era el catalizador, la razón visible de todo el drama. Era todo lo que María no era: exuberante, bronceada, cincelada por horas de gimnasio y tratamientos de belleza, y desprendía una confianza que rozaba la agresividad. Llevaba un vestido de seda rojo sangre, escandalosamente inapropiado para un procedimiento judicial, y no dejaba de teclear en su móvil con una sonrisa de suficiencia. Ella era la actualización pública. Y luego, en la mesa del demandante, estaba María Arana. Para los periodistas apiñados, María era un fantasma. Llevaba un vestido sencillo, de cuello alto, color gris ceniza, que parecía comprado en un almacén de saldos en la periferia de la ciudad. Su cabello castaño estaba recogido en un moño severo, y no llevaba maquillaje. Aferraba con fuerza un maletín de cuero antiguo y desgastado sobre su regazo, con los nudillos blancos. Parecía aterrorizada, fuera de lugar. Una mujer que había tropezado por error en una guarida de lobos. «Mírala», susurró un reportero a otro. «Se la va a comer viva. Bravo conseguirá que le pague ella a él antes de la hora del almuerzo». Ricardo Arana había construido su imperio de la nada. Durante 15 años, María había sido una nota a pie de página. La esposa tranquila que organizaba su armario, aprobaba los menús de sus fiestas, y nunca, jamás, alzaba la voz por encima de un educado murmullo. Ricardo había presentado la demanda de divorcio alegando diferencias irreconciliables. El nombre real era Sierra. Había ofrecido a María un acuerdo, un pago único de 5 millones de euros y el ático en Chamberí donde residía. Era,
como había publicado el ABC, un insulto de 5 millones de euros, considerando que su patrimonio superaba los 9.000 millones. María se había negado. Esta audiencia era el resultado de esa negativa. Ricardo estaba furioso. Había traído a Marcos Bravo para pintar a María como una mujer inestable y codiciosa, para forzar al juez a aprobar la más que generosa liquidación y terminar la unión, para poder instalar a Sierra como la nueva señora Arana. Todo el mundo en pie. El juez Alistair Cromwell entró. Un hombre mayor, con fama de agudeza intelectual y cero tolerancia para el drama. Se acomodó, se puso las gafas y revisó el expediente. Caso 94B, Arana contra Arana, dijo su voz seca. Señor Bravo, he leído su escrito. Usted presenta una moción para hacer cumplir el acuerdo de liquidación. ¿Desea añadir algo? Sí, señoría. Bravo se puso de pie, su voz suave e imperiosa. Creemos que la demandante, la señora Arana, no está actuando de buena fe. La oferta sobre la mesa es extraordinariamente generosa, considerando que la señora Arana no aportó nada a este matrimonio y no contribuyó en absoluto al éxito financiero del señor Arana. Ella fue una ama de casa. Pronunció ama de casa con un desprecio que lo hacía sonar a parásito. Ella no tiene cabeza para las finanzas, señoría, continuó Bravo. Tenemos evaluaciones psiquiátricas que sugieren que es propensa a la fantasía. Creemos que su abogada la está manipulando en esta expedición de pesca. Señaló a la abogada de María, Ana Herrera. Si María era un ratón, Herrera era un gorrión. Una mujer pequeña, de mediana edad, con un traje marrón arrugado, la clase de abogada que solía llevar casos de oficio, no divorcios de miles de millones. Ricardo sonrió. Esto era perfecto. La esposa asustada y su abogada de oferta contra el titán y su tiburón. Señorita Herrera, dijo el juez, volviéndose hacia ella. Su respuesta a la moción. Ana Herrera se puso de pie. La sala se inclinó, esperando una protesta débil. Señoría, dijo Herrera, su voz sorprendentemente clara y firme. Rechazamos la liquidación y rechazamos la evaluación que el señor Bravo hace de mi clienta. Pero, sobre todo, rechazamos la premisa de toda esta audiencia. Bravo soltó una risa forzada. ¡La premisa, señoría! ¡La premisa es un divorcio! No, señor Bravo, replicó Herrera, girándose para encararle. La premisa es la división de bienes, y estamos aquí para argumentar que los activos conocidos como el patrimonio Arana no son, de hecho, propiedad del señor Arana para que él pueda dividirlos. Un murmullo de shock recorrió la sala. Ricardo dejó de sonreír. Esa es una afirmación audaz, señorita Herrera, dijo el juez Cromwell, inclinándose hacia adelante. ¿Bajo qué fundamentos? Bajo los fundamentos, señoría, dijo Herrera, de que la totalidad de Arana Global fue construida sobre una base de fraude, robo y conspiración, y estamos aquí para probarlo. El silencio de la sala ya no era respetuoso. Era un shock absoluto y crepitante. Sierra había dejado de teclear. El rostro de Ricardo Arana había pasado de la suficiencia a la piedra. ¡Señoría!, bramó Bravo. Esto es una táctica escandalosa y difamatoria. Este es un juzgado de familia, no un foro de litigios comerciales. Ella está tratando de envenenar el pozo. ¿Lo está, señor Bravo?, preguntó el juez Cromwell, con los ojos fijos en María, que seguía inmóvil, su mano aún agarrando el maletín. ¿O está estableciendo el verdadero valor, o la falta del mismo, de los bienes conyugales? Proceda, señorita Herrera, pero le advierto, esto más vale que conduzca a algo. Gracias, señoría, dijo Herrera. Me gustaría llamar a mi primer testigo al estrado, la señora María Arana. Acto 2. El testimonio del archivo oculto,
La caminata desde la mesa hasta el estrado era de solo 3 metros, pero María Arana la hizo sentir como 1 kilómetro. Se movió con una calma extraña y deliberada. La mujer temblorosa de antes se había evaporado, reemplazada por alguien rígido y enfocado. Colocó su desgastado maletín de cuero sobre la mesa junto al estrado, prestó juramento y se sentó. «Señora Arana», comenzó Ana Herrera, «por favor, diga su nombre y su relación con el demandado». «Mi nombre es María Arana. Soy la esposa de Ricardo Arana». Su voz era baja, pero perfectamente clara, sin temblor, sin miedo. Ricardo la observó, un atisbo de confusión genuina en su rostro. Esta no era la mujer que él conocía. La mujer que conocía lloraba cuando él alzaba la voz. La mujer que conocía se disculpaba cuando él estaba equivocado. «Señora Arana», interrumpió Bravo, poniéndose de pie. «Señoría, ¿tenemos que escuchar esto? Su abogada ha hecho una acusación demente. Que presenten un documento, una prueba, no los desvaríos de una mujer despechada». «Señor Bravo, siéntese», espetó el juez Cromwell. «Tendrá su turno para el contrainterrogatorio. Señorita Herrera, el estrado es suyo». «Gracias», dijo Herrera. «Señora Arana, el señor Bravo la ha pintado como una simple ama de casa. ¿Es esa una descripción precisa de su contribución al matrimonio?» María miró a su marido. Por primera vez en la audiencia, hizo contacto visual directo. Ricardo sintió una sacudida, un frío escalofrío, ante la absoluta vacuidad de su mirada. No era odio. No era amor. Era la mirada que un biólogo da a un espécimen bajo un microscopio. «Fui ama de casa, sí», dijo María. «Gestionaba las propiedades. Gestionaba al personal. También gestioné el archivo de todos los negocios del señor Arana, sus calendarios y su correspondencia privada durante los últimos 15 años. La cabeza de Bravo se levantó de golpe. «¡Objeción! ¡Irrelevante!» «Denegada», dijo Cromwell. «Siéntese, señor Bravo, o le haré desalojar por desacato». Herrera continuó. «¿Y en su papel de archivista, encontró información relativa a la fundación de Arana Global?» «Lo hice», dijo María. «¿Y qué encontró?» María finalmente desabrochó el maletín de cuero desgastado. Toda la sala observó, esperando. «¿Qué? ¿Sobres Manila? ¿Fotos secretas?» Sacó un solo y delgado disco duro moderno. «Señoría», dijo María, su voz resonando con una fuerza recién descubierta. «Arana Global fue fundada hace 15 años sobre la adquisición de una empresa llamada Innovaciones Callaway. Esa empresa era propiedad de mi padre, el Dr. Aris Callaway». Los periodistas se agitaron. Esto no era de conocimiento público. El apellido de soltera de María había estado oculto durante años. «Innovaciones Callaway», continuó María, «fue pionera en algoritmos predictivos de análisis de mercado. Mi padre era un hombre brillante, pero no un hombre de negocios. Tenía un socio menor, un hombre que gestionaba sus libros, un hombre en el que confiaba ciegamente. Un hombre al que, 2 años después de unirse a la empresa, mi padre me presentó». Señaló con un dedo firme a su marido. Ese hombre era Ricardo Arana. Ricardo se puso en pie de un salto. «Esto es una mentira, una completa invención. Está histérica. Señor Arana, un arrebato más y estará en la celda», rugió el juez Cromwell. «Siéntese. Bravo, controle a su cliente». Bravo, por primera vez, parecía genuinamente asustado. Se inclinó y susurró furiosamente a Ricardo, quien negó con la cabeza, su rostro tornándose de un peligroso color púrpura. «Continúe, señora Arana», dijo el juez. La empresa de mi padre», dijo María, «implosionó. Una serie de malas inversiones, una auditoría que encontró irregularidades masivas y una pérdida repentina y catastrófica de su patente principal.
Estaba arruinado. Perdió todo. 6 meses después, se quitó la vida. La sala se congeló. Yo estaba devastada, dijo María, su voz con un rastro del viejo dolor. Ricardo estaba allí para consolarme. Dijo que había intentado salvar a mi padre, pero que Aris ya estaba demasiado lejos. Ricardo dijo que quería cuidarme. Nos casamos 3 meses después. Un año después de eso, él lanzó Arana Global, utilizando un nuevo software revolucionario como base. Dijo que lo había desarrollado él mismo. ¿Y lo había hecho?, preguntó Herrera. No, dijo María. Lo había robado. Este disco duro. Lo levantó. Es una copia digital completa del trabajo original de mi padre. El trabajo que Ricardo afirmó que se había perdido en un fallo del servidor. Encontré el disco original escondido en un doble fondo del viejo escritorio de mi padre, que yo había guardado. La marca de tiempo en los archivos de patente es anterior al lanzamiento de Arana Global en 2 años. El algoritmo que construyó el imperio de 9.000 millones de Ricardo no era suyo. Era de mi padre. ¡Objeción! ¡Objeción! Marcos Bravo estaba apopléjico. Señoría, esto es teatro, la fantasía de una hija afligida. Es una afirmación infundada de hace 15 años. No tiene cabida en esta audiencia de divorcio. El juez Cromwell levantó una mano. Señor Bravo, ¿es usted el asesor legal del señor Arana o su publicista? Esta es una audiencia para determinar la división de la propiedad conyugal. Si toda la propiedad conyugal se fundó en activos robados, entonces es relevante. Si, como usted dice, es una fantasía, no tendrá problemas para refutarlo en el contrainterrogatorio. Permito que esta prueba sea admitida como prueba del demandante A. Un secretario tomó el disco duro de María, que estaba impasible. Ahora, señora Arana, continuó Herrera, usted encontró este disco. ¿Cuándo? Hace 10 años, respondió María. El shock en la sala fue palpable. Ricardo Arana palideció. ¿10? ¿10 años? Tartamudeó, olvidando hablar a través de su abogado. Sí, dijo María, girándose hacia él. 10 años. Lo encontré cuando estábamos mudando nuestras cosas al nuevo ático. Encontré el compartimento secreto en el escritorio de mi padre. Y encontré el disco. ¿Y qué hizo?, preguntó Herrera. Al principio estaba confundida. Luego me sentí enferma. Confronté a Ricardo. ¿Recuerdas esa noche, Ricardo? El 14 de julio. Fui a tu estudio. Te mostré el disco. Te pregunté qué era. Ricardo guardó silencio, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Me dijo que estaba siendo sentimental y estúpida, dijo María al tribunal. Me dijo que mi padre era un hombre fracasado y que yo tenía suerte de que él, Ricardo, hubiera estado allí para salvar algo. Me dijo que lo olvidara, o que terminaría tan rota como mi padre. Se llevó el disco. O eso creyó. ¿Qué quiere decir? Se llevó un señuelo. Yo ya lo había clonado. Esa noche me di cuenta de que mi matrimonio era una mentira. Mi marido era el hombre que había destruido a mi padre y había construido un imperio sobre su tumba. Pero también lo supe. Sabía que era peligroso. Había cubierto sus huellas perfectamente. La auditoría que arruinó a mi padre, los testigos clave, estaban fuera de mi alcance. Un solo disco duro de un hombre muerto no sería suficiente. Él me habría destruido. Entonces, ¿qué hizo? Me quedé, dijo María simplemente. Me quedé. Y me convertí en la esposa perfecta, tranquila, simple. Me convertí en la persona que él quería que fuera. Una persona que no era lo suficientemente inteligente como para ser una amenaza. Una persona que no estaría buscando. Y como su devota y simple esposa, lo archivé todo. Hice copias de seguridad de cada servidor. Leí cada correo electrónico. Tomé nota de cada transferencia bancaria en paraísos fiscales.
Me senté en reuniones y tomé notas corteses. Durante 10 años, reuní el hilo. Bravo, que había estado revisando furiosamente su móvil, se quedó de repente muy quieto. Acababa de recibir un mensaje de su bufete. «Señoría», dijo Bravo, con la voz tensa. «Debo solicitar un receso inmediato. Ha habido un nuevo desarrollo». «Solicitud denegada, señor Bravo», dijo el juez Cromwell, sus ojos brillantes. «Encuentro este testimonio fascinante». «Señora Arana», continuó Herrera, «el imperio de su marido no solo se construyó sobre esta patente robada, ¿verdad?» «No», dijo María. «Eso fue solo la semilla. Para hacerlo crecer, tuvo que ocultar los orígenes. Eso significó blanquear los beneficios iniciales. Eso significó evasión fiscal. Eso significó otras cosas». «Señoría», dijo Herrera, «me gustaría llamar a mi segundo testigo, el señor Javier Millán». Acto 3. La detonación. Las puertas al fondo de la sala se abrieron. Un hombre con un traje gris sencillo, flanqueado por 2 personas que claramente no eran abogados, entró. A Ricardo Arana se le cayó la mandíbula. «¡Javier! ¿Qué demonios?» «Javier Millán», explicó María. «Fue el director financiero de Arana Global durante 12 años. Fue apartado hace 3 años cuando empezó a hacer demasiadas preguntas». «¡Fue despedido por malversación!», rugió Ricardo, perdiendo finalmente el control. «No», dijo Herrera. «Fue despedido por encontrar el Fideicomiso Global Vanderbilt, una entidad offshore en las Islas Caimán. Una entidad, señoría, que el señor Arana utilizó para blanquear ganancias y ocultar activos de Hacienda. El señor Millán ha estado cooperando con la oficina del fiscal de Madrid durante los últimos 18 meses. Tiene inmunidad total». Bravo se desplomó en su silla. «¡Oh, Dios mío! Esto es una conspiración», gritó Ricardo, señalando a María. Tú hiciste esto». «Sí», dijo María. «Lo hice. Me puse en contacto con el señor Millán después de que lo despidieras. Le di la evidencia que había recogido, y juntos fuimos al gobierno. Esto ya no era un divorcio, era una detonación. Marcos Bravo estaba en un pánico total. Su cliente no solo estaba perdiendo un caso de divorcio, estaba siendo implicado en una conspiración federal masiva. «Señoría, debo protestar», balbuceó Bravo. «Esto es un abuso de proceso. Mi cliente está siendo emboscado. Este es un caso federal sellado que se está ventilando en una audiencia civil». «Cálmese, señor Bravo», dijo el juez Cromwell, su voz fría como el acero. «Era un caso sellado. Al parecer, la oficina del fiscal, en conjunto con la señorita Herrera, presentó una moción para desclasificarlo esta misma mañana, supeditada a esta audiencia, una moción que estoy concediendo nunc pro tunc. Este tribunal ha sido informado de la investigación concurrente y es totalmente relevante para la división de bienes. Lo habría sabido si hubiera leído sus correos electrónicos de la mañana». Bravo miró su tableta con creciente horror. No había comprobado. Había asumido que esto era un mero trámite. «Ahora», dijo el juez, «señorita Herrera, usted alega que todo el patrimonio Arana es producto de una actividad criminal. La fruta del árbol envenenado, por así decirlo. Esa es exactamente nuestra posición, señoría», dijo Herrera, mientras Javier Millán subía al estrado y juraba. Millán era un hombre nervioso, pero su testimonio fue condenatorio. Explicó, con detalle, la red de sociedades fantasma, las facturas falsificadas y las cuentas offshore. Describió cómo Ricardo Arana había manipulado sistemáticamente los libros durante 15 años, primero para ocultar el robo de Innovaciones Callaway y luego para esconder las ganancias de Hacienda. «¿Y cuánto?», preguntó Herrera.
de la valoración declarada de Arana Global de 9.000 millones de euros es, en su opinión experta, dinero limpio. Millán se ajustó las gafas. En mi opinión, nada. El capital inicial fue robado. Cada ganancia desde entonces ha pasado por un sistema fraudulento para disfrazar ese hecho. Toda la empresa es un castillo de naipes. Ricardo Arana ya no gritaba. Estaba pálido, rígido en su silla, mirando a María. Ya no era odio en sus ojos, era una frialdad reptiliana y aterradora. Estaba calculando, estaba atrapado y buscaba una salida. Miró más allá de María, a la galería. Se encontró con los ojos de Sierra, su hermosa, joven y devota amante. Le lanzó una mirada desesperada, suplicante y dominante. Haz algo, Sierra, que había estado observando el procedimiento con una expresión de horror aburrido, como si sus futuras juergas de compras se estuvieran evaporando ante sus ojos, se puso de pie de repente. «¡Esto es ridículo!», gritó, haciendo que el alguacil se moviera hacia ella. «¡Él no es un criminal! María es la obsesionada. ¡Está loca! ¡Mamá!». «Señorita, guarde ese silencio o será desalojada», ordenó el alguacil. Chilló Sierra. «No la dejaré. Ricardo es un buen hombre. Él me ama. Solo ha estado tratando de proteger sus bienes de ella. Ella es la ladrona». El juez Cromwell suspiró. «Alguacil, retire a esa mujer de mi sala». «Con gusto, señoría». El alguacil tomó el brazo de Sierra. «¡Espere!», dijo Ana Herrera, su voz cortando el drama. Todos se congelaron. «Pido que el tribunal detenga a la señorita». «¿Cuál es su nombre?» «Sierra Pérez», suministró Bravo, confundido. «A la señorita Sierra Pérez», continuó Herrera. «Tenemos motivos para creer que es una testigo material, y no solo como la otra mujer». Sierra dejó de forcejear. Miró a Herrera, con los ojos muy abiertos por lo que parecía ser miedo genuino. «¿De qué está hablando?». Herrera asintió a María. María abrió su maletín de nuevo y sacó un único y simple extracto bancario. «Señoría», dijo María, su voz con el peso de la ejecución final. «Esta es una confirmación de transferencia bancaria del Fideicomiso Global Vanderbilt. Una transferencia de 20 millones de euros, realizada hace 2 semanas. Fue transferida a una cuenta privada en Suiza». «Así que está escondiendo dinero con su amante», dijo el juez Cromwell, poco impresionado. «Apenas es un truco nuevo». «No solo escondiéndolo, señoría», dijo María. «La cuenta en la que lo recibió está a nombre de Sierra Hayas, no Sierra Pérez. Y esa transferencia no fue un regalo». María miró directamente al amante. «Fue chantaje, ¿verdad, Sierra? No fuiste solo la amante. Fuiste su secretaria privada. Encontraste las mismas cuentas offshore que yo, y decidiste obtener tu parte del pastel antes de que te tirara por la siguiente chica». El rostro de Sierra se arrugó. La actuación había terminado. La suficiencia fue reemplazada por un pánico crudo y de bajo nivel. Él me dijo que me arruinaría», gritó, señalando a Ricardo. «Dijo que si decía algo, él... Ricardo Arana soltó un sonido, un rugido bajo y gutural de rabia pura y animal. Se abalanzó, no sobre María, sino sobre Sierra. «¡Estúpida pequeña!». Los alguaciles estaban sobre él al instante, placándolo antes de que pudiera cruzar la barra. La sala estalló. Los reporteros gritaban, las cámaras destellaban. Marcos Bravo se llevó la cabeza a las manos. «¡Orden! ¡Orden!», bramó el juez Cromwell, golpeando su mazo. «Alguaciles, inmovilicen al señor Arana. Señorita Pérez o señorita Hayas o quien quiera que sea, está ahora bajo custodia. Llévensela a la celda. Decretamos un receso de 5 minutos para despejar la sala». Acto 4. Jaque mate. La reclamación del legado.
La sala de audiencias se reunió 15 minutos después. El caos había sido reemplazado por un silencio pesado y fúnebre. Ricardo Arana estaba de vuelta en la mesa del acusado, pero ya no era un titán. Era un hombre con un traje caro, flanqueado por 2 oficiales. Su compostura había desaparecido. Estaba visiblemente temblando de rabia. Marcos Bravo parecía haber envejecido 10 años. Sierra había sido retirada, con sus aullidos agudos resonando por el pasillo. «Bueno», dijo el juez Cromwell, mirando el naufragio del caso. «Eso fue iluminador. Señorita Herrera, su clienta ha presentado un caso convincente de que el demandado, el señor Arana, ha participado en décadas de actividad criminal y que el patrimonio conyugal está, de hecho, construido sobre el fraude». «Sí, señoría», dijo Herrera. «Sin embargo», continuó el juez, «esto presenta un dilema legal. Si todo el patrimonio es el fruto de una empresa criminal, como sugiere el testimonio del señor Millán, entonces está sujeto a decomiso por parte del gobierno. Hacienda y la Fiscalía tendrán sus reclamaciones. El gobierno se incautará de Arana Global. No quedará nada que dividir. Su clienta habrá ganado su victoria moral, pero se quedará con el mismo apartamento de 5 millones de euros que el señor Arana ofreció inicialmente». Ricardo Arana escuchó esto, y una sonrisa lenta y enfermiza se extendió por su rostro. Miró a María. Había perdido. Iba a ir a prisión. Pero ella no iba a ganar. No obtendría ni un céntimo de su dinero. Preferiría verlo todo reducido a cenizas antes de que ella lo tocara. «Tiene razón, ¿sabe?», susurró Ricardo, con la voz áspera. «No te llevas nada, María. No te llevas nada. Gano yo. Incluso desde una celda, gano yo». María se encontró con su mirada. La máscara de calma finalmente se rompió, pero no en miedo. Una diminuta, lenta y fría sonrisa tocó sus labios. «¿De verdad crees que haría todo esto solo por la victoria moral, Ricardo?» «Señorita Herrera», llamó el juez, «¿tiene una respuesta a esto? ¿Acaba de argumentar con éxito a su clienta en la pobreza?» «Señoría», dijo Ana Herrera, poniéndose de pie por lo que sabía que sería la última vez. Ese sería el caso si mi clienta fuera solo una cónyuge, pero no lo es. Bravo levantó la vista, confundido. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» «Como testificó la señora Arana», explicó Herrera, «todo el imperio de 9.000 millones de euros de Arana Global fue construido sobre la propiedad intelectual robada de un hombre, el Dr. Aris Calloway, sí, su padre. Una historia trágica», dijo el juez. «Pero esa reclamación sería civil, y el plazo de prescripción expiró hace una década». «No si el fraude fue ocultado activamente, señoría», replicó Herrera con suavidad, «lo cual, como hemos establecido, lo fue. Y en un caso de decomiso federal, el gobierno a menudo busca resarcir a las víctimas originales del crimen. La víctima original está fallecida, letrada», dijo el juez. «Lo está», asintió Herrera, «pero tiene una heredera. Una única heredera viva, que ha sido el objetivo de la conspiración para ocultar el crimen original durante los últimos 15 años. Un nuevo sonido llenó la sala. Era el clic de una docena de piezas de un rompecabezas encajando a la vez. «Señoría», continuó Herrera, «no estamos aquí hoy solo como Arana contra Arana. La oficina del fiscal, en nombre de la víctima principal y denunciante, María Calloway Arana, ha presentado una petición. No estamos pidiendo una división de bienes, estamos pidiendo una restitución». La sonrisa de Ricardo desapareció. «¿Restitución? El gobierno», dijo Herrera, su voz resonando con finalidad, «ha aceptado,
El fideicomiso Global Vanderbilt, las cuentas offshore, las sociedades fantasma. Todo eso está sujeto a decomiso, está envenenado. Pero la compañía en sí, la infraestructura, los edificios, las patentes, la marca, todo ello es el producto del crimen inicial contra el Dr. Calloway. El gobierno no desea dirigir un imperio inmobiliario, solo desea que se haga justicia y que se paguen sus impuestos. ¿Qué? ¿Qué está pidiendo, señorita Herrera?, preguntó el juez, aunque sus ojos mostraban que ya sabía la respuesta. Estamos pidiendo al tribunal que reconozca a María Arana, no como la esposa del acusado, sino como la acreedora principal de la empresa criminal. Estamos pidiendo que se anule la transferencia fraudulenta de Innovaciones Calloway a Arana Global. Y estamos pidiendo que la totalidad de los activos limpios, una vez incautados y despojados de su cáscara fraudulenta, sean transferidos a su legítima dueña, señaló a María. A ella, Marcos Bravo, por primera vez en su vida profesional, estaba sin palabras. Abrió y cerró la boca 3 veces, haciendo un pequeño jadeo parecido al de un pez. Señoría, eso es legalmente preposteroso, finalmente logró balbucear. Ella no puede simplemente darle la compañía. Es propiedad conyugal. No es propiedad conyugal, señor Bravo. La voz de Ana Herrera era como un latigazo. Es propiedad robada. Usted no puede tener un interés conyugal en una empresa criminal. Mi clienta ha estado viviendo durante 15 años como rehén del hombre que destruyó a su padre y robó su legado. Ella ha, a gran riesgo personal, construido minuciosamente todo el caso que el gobierno está utilizando ahora para procesar al señor Arana. Ella es la testigo estrella, la víctima principal y la única heredera de la propiedad intelectual que forma la base de toda la compañía. El juez Alistair Cromwell miró la montaña de pruebas. Miró la forma temblorosa y derrotada de Ricardo Arana, ahora sujetado en su silla por 2 oficiales. Miró a los fiscales que habían entrado silenciosamente en la sala y estaban de pie junto a la pared, con los brazos cruzados, y luego miró a María. Ella ya no era un ratón, ya no era un fantasma. Estaba erguida, con las manos juntas, su mirada nivelada y clara. Había pasado por una pesadilla de 15 años y había salido del otro lado, sosteniendo la cuchilla. No había venido por venganza. Se dio cuenta, había venido por justicia y había traído las pruebas. El juez Cromwell se quitó las gafas. Las pulió lentamente. El único sonido en la sala, el susurro de la tela sobre el cristal. Señor Bravo, dijo. He visto muchas tácticas en la sala de audiencias. He visto cónyuges ocultar bienes. Los he visto mentir, engañar y robar. Pero en 30 años en el estrado, nunca he visto un caso de fraude tan profundo, sociopático y depredador como este. Se volvió hacia Ricardo. Señor Arana, su matrimonio fue una farsa. Su compañía es una farsa. Su vida entera es un monumento a su propia codicia, construido sobre los huesos de un buen hombre al que usted destruyó. Tomó su compañía, tomó a su hija y corrompió todo lo que tocó. Lo hizo, como usted dijo, para cuidarla. La arrogancia es impresionante. Se puso las gafas. El caso federal en su contra, señor Arana, por conspiración, fraude electrónico, fraude postal, evasión fiscal y blanqueo de capitales, seguirá adelante. Dada la evidencia que he visto aquí, sospecho que pasará el resto de su vida natural en una prisión federal. Ricardo miró fijamente al frente, un hombre roto. En cuanto al asunto civil de Arana contra Arana, continuó el juez,
Estoy disolviendo este matrimonio, con efecto inmediato, por motivos de fraude grave. Cogió su mazo. He revisado la petición de la oficina del fiscal. Es poco ortodoxa, pero también lo son las circunstancias. La reclamación de Maria Calloway Arana como la víctima principal y heredera legítima de la propiedad intelectual original es sólida. El derecho de incautación del gobierno también es sólido. Su petición conjunta es, en mi opinión, el único camino justo y equitativo a seguir. Miró directamente a María. Nadie esperaba a la esposa tranquila en la audiencia, dijo, su voz suavizándose solo una fracción. Nadie, al parecer, se molestó en mirarla en absoluto. Levantó su mazo en alto. Los activos de Arana Global quedan por la presente incautados por el gobierno. Todos los fideicomisos offshore fraudulentos quedan decomisados. Los impuestos atrasados y las multas se pagarán con estos activos liquidados. Y luego, por acuerdo de este tribunal y la fiscalía, honro la petición de restitución. Golpeó el mazo con un crujido que resonó como un disparo. El resto del patrimonio de Arana Global, sus propiedades, sus algoritmos comerciales, su nombre, su infraestructura, sus acciones, se otorga en su totalidad a la demandante, la señora Maria Calloway Arana, como restitución por el robo que formó su fundación. Hizo una pausa, dejando que las palabras aterrizaran. Se lleva todo el patrimonio. Durante 30 segundos agonizantes, la sala de audiencias fue un vacío. El único sonido era la respiración silbante y aguda de Ricardo Arana. Era el sonido de un hombre que no solo había perdido, sino que había sido deshecho. Estaba mirando a María, pero no estaba viendo a la mujer pálida y ratonil con la que se había casado. Estaba viendo a una extraña, un monstruo. Estaba viendo un espejo de su propia ambición calculadora y despiadada, y la visión de ella, residiendo en ella, destrozó su realidad. Su mundo se había construido sobre una base simple e inamovible. Él era el hombre más inteligente en cada habitación, y María era un mueble. Esa base acababa de convertirse en arena líquida. No, susurró, la palabra un traqueteo seco. No, es mío, es mío. Intentó abalanzarse de nuevo. Un movimiento espástico y patético contra el firme agarre de los alguaciles. Era un animal acorralado, todo instinto y nada de intelecto. María, María, cariño, por favor, no puedes. Diles que no quieres esto. Podemos dividirlo. Te daré lo que quieras. María, por favor. María se encontró con su mirada. La máscara de calma que había usado durante 10 años finalmente se disolvió. Pero no se rompió en lágrimas ni en ira. Simplemente se cayó. Debajo no había una víctima, sino una superviviente, forjada en acero y hielo. Soy la hija de mi padre, dijo ella. Su voz era tranquila, pero resonó en la sala silenciosa como una andanada. Se puso de pie, su movimiento fluido y seguro. Recogió su maletín de cuero vacío y desgastado, la última reliquia de su vieja vida. Ricardo vio su descarte, vio la finalidad. El último hilo de su esperanza manipuladora se rompió, y todo lo que quedó fue un grito primario de rabia narcisista. «¡No puedes!», chilló, su rostro una máscara aterradora. «No eres nada. Eres un fantasma. Yo te hice. Es mío». «Llévenselo», ordenó el juez Cromwell, con la voz cargada de asco, mientras Ricardo Arana era arrastrado físicamente, gritando y balbuceando. Fuera de la sala, los fiscales, que habían estado de pie como estatuas en la parte de atrás, entraron. Su propósito fue rápido. Una de ellas, una mujer alta con credenciales de la fiscalía, caminó directamente a la mesa del acusado y puso un nuevo juego de esposas a Marcos Bravo. Marcos Bravo,
dijo, su voz desprovista de emoción. Está usted arrestado por conspiración para defraudar al Estado, encubrimiento y obstrucción a la justicia. Tiene derecho a guardar silencio. Bravo. El tiburón, el titán de la abogacía, ni siquiera protestó. Simplemente se desplomó en su silla, un hombre llorando y roto. Había estado tan concentrado en el divorcio, tan arrogante, que nunca vio el caso real. Había sido superado en la ley, superado en maniobras, y totalmente destruido por una simple ama de casa y una abogada de clase media. Epílogo. En la gran vía, María y Ana salieron a los grandes pasillos de mármol de los juzgados. El aire fuera de la sala se sentía diferente. ¿Se acabó?, preguntó María. Su voz el primer signo de temblor que había mostrado en todo el día. Ana Herrera se detuvo y le puso una mano en el brazo. Para él, se acabó. El juicio será una formalidad. Morirá en prisión. Para ti solo está comenzando. Ana sonrió, una sonrisa real y brillante. Lo hiciste, María. Dios mío, lo hiciste. Durante 10 años. Tengo que admitir que estaba aterrada por ti. Él nunca me vio, dijo María, su voz distante. Solo vio a la mujer que él inventó. Se detuvo en las grandes puertas de bronce. No creo que vaya a necesitar esto nunca más. Le entregó el maletín de cuero vacío a su abogada. Fue un honor llevarlo por ti, María. María respiró hondo. Era la primera bocanada de aire libre que tomaba en 15 años. Sabía a hierro y a polvo frío de la ciudad. El sabor de la puerta de una prisión abriéndose finalmente. Empujó la puerta. La escena en la escalinata era un pandemonium. Cientos de periodistas, equipos de cámara y fotógrafos pululaban. Una masa gritona. Señora Arana, señora Arana. ¿Cuánto tiempo lo supo? ¿Es cierto que se queda con todo el patrimonio? ¿Qué hará ahora? ¿Es la mujer más rica de Madrid? María se detuvo en el escalón superior. Ana a su lado. No se inmutó. Levantó una sola mano pálida, y el caos se aquietó. No en silencio, sino en un rugido sordo y expectante. Lo sintieron. Esta no era una víctima, no era una esposa despechada. Esto era poder. Maria Calloway se acercó al bosque de micrófonos. Miró directamente a la cámara principal, su mirada tan firme y fría que parecía que podría congelar la lente. «Mi nombre», dijo, su voz no alta, sino transmitida con absoluta precisión. «Es Maria Calloway». La corrección fue instantánea y eléctrica. Hoy el tribunal emitió un veredicto justo, pero permítanme ser perfectamente clara. Esto no fue un divorcio. Fue una exhumación. Durante 15 años, Ricardo Arana construyó un imperio sobre la tumba de mi padre, el Dr. Aris Calloway. Hoy, hemos puesto la lápida. Un murmullo atónito recorrió la multitud. Arana Global, como entidad corporativa, queda disuelta con efecto inmediato. En su lugar, continuó María, su voz subiendo en fuerza, estoy estableciendo la Fundación Calloway. Esta entidad se financiará mediante la liquidación completa y total de todos los antiguos activos Arana. El fraude está siendo desmantelado. El veneno está siendo purgado. «¿Qué hará?», gritó alguien. Los ojos de María encontraron al reportero. La Fundación Calloway tiene de 2 misiones. Su primer acto será establecer la beca Aris Calloway para mujeres en la ciencia computacional, para asegurar que mentes brillantes como la de mi padre sean nutridas, no depredadas. Hizo una pausa, dejando que la noble razón aterrizara antes de entregar la cuchilla. Su segunda misión es una promesa. El algoritmo que mi padre construyó para predecir las tendencias del mercado ahora se utilizará para predecir el crimen. Utilizaremos toda la fuerza del genio de mi padre para encontrar a otros hombres como Ricardo Arana. Encontraremos a los defraudadores, a los malversadores
y a los depredadores que se esconden a plena vista. Los encontraremos, los auditaremos y los entregaremos a las autoridades. La Fundación Calloway no es una empresa, es un ajuste de cuentas. No habrá más comentarios. Se dio la vuelta, y como si fuera una señal, un elegante sedán negro y sin adornos se detuvo en el bordillo. La multitud estaba congelada, no solo por sus palabras, sino por el poder aterrador de su promesa. No solo había tomado el dinero, había tomado el poder, había tomado su compañía y la había convertido en un arma apuntada a cada persona como él. María y Ana subieron al coche. La puerta se cerró, bloqueando el muro de ruido. Un golpe seco y satisfactorio. Dentro, el silencio del coche insonorizado era absoluto. María Calloway apoyó la cabeza contra el cuero. Cerró los ojos. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. No una lágrima de tristeza, ni siquiera de alegría. Era una lágrima de finalización. El nudo de miedo, ira y dolor de 15 años que había vivido en su estómago finalmente, se había deshecho. Por primera vez desde que era una niña, María Calloway estaba sola, y por primera vez en su vida era libre. Interacción con la audiencia y llamada a la acción. CTAs. El mundo había cambiado. El nombre Arana era ahora sinónimo de colapso. En el centro penitenciario de Extremera, a las afueras de Madrid, Ricardo Arana ya no era un titán. Era solo el interno 4. Los trajes de Savile Row habían desaparecido, reemplazados por un mono naranja. El aura poderosa se había extinguido por completo, dejando atrás a un hombre de mediana edad, pálido y tembloroso. ¿Qué opinas del plan maestro de 10 años de María? ¿Fue su venganza perfecta o la convirtió la espera en algo demasiado frío? Comenta abajo con tu opinión. Venganza perfecta. B. Demasiado tarde. C. Justicia necesaria. Si te ha gustado esta historia de astucia y paciencia, compártela. Y no olvides suscribirte para más historias de personajes silenciosos que lo cambian todo. Recuerda, a menudo las historias más importantes se desarrollan en silencio. ¿Conoces tú a una persona silenciosa que crees que guarda un secreto increíble? Cuéntanoslo en una frase. Leemos todos los comentarios. El significado final. El tiempo pasó. La liquidación de activos, supervisada por Ana Herrera y el nuevo director financiero, Javier Millán, fue quirúrgica. Cada persona a la que Ricardo había estafado en España fue resarcida. A pesar de esto, la Fundación Calloway quedó con una dotación inicial de 5 millones de euros. En la antigua oficina principal de Arana Global, frente a la vista del skyline de Madrid, María Calloway estaba de pie. Ya no usaba el moño severo. Llevaba ropa elegante, pero discreta. Su cabello caía en suaves ondas. Parecía fuerte, descansada y, sobre todo, en control. Miró el mapa de algoritmos de su fundación. La doctora Lena Vidal, la primera becaria Calloway, había perfeccionado el algoritmo de su padre. Lo estamos ejecutando contra los informes trimestrales de 3 grandes firmas de capital riesgo, dijo la doctora Vidal, con los ojos brillantes. Encontramos anomalías, irregularidades en su contabilidad offshore, que coinciden con los viejos patrones de Ricardo casi perfectamente. Parece que no era el único. María miró los nombres de los 3 poderosos directores ejecutivos que, hace solo un mes, la habrían considerado invisible. Señálalos, dijo María Calloway, su voz tranquila, pero con la quietud del centro de una tormenta. Ejecuta el diagnóstico completo. Luego envía el paquete de datos a la oficina del fiscal, de forma anónima, por ahora. Ella
no solo había recuperado su nombre, no solo había obtenido justicia para su padre, había tomado el arma que Ricardo Arana había construido para explotar el mundo y la había apuntado de vuelta a él y a todos los que eran como él. La esposa tranquila se había ido. La reina de la justicia silenciosa acababa de comenzar su reinado.